Una periodista presencia a una niña llorando mientras intenta quitarse los zapatos que la lastiman ante un padre ausente y una madrastra sonriente. Sospechando de la escena, inicia una investigación silenciosa sobre la familia aparentemente perfecta. Descubre señales de abuso emocional, silenciamiento y manipulación cuidadosamente encubiertos. Su investigación desata una batalla entre el poder y la verdad, donde está en juego el rescate de una infancia. El sol de la tarde se reflejaba en los escaparates del centro comercial El Corte Inglés en Madrid, mientras Elena Suárez ajustaba la correa del bolso donde guardaba su grabadora y su bloc de notas. A sus 35 años, con más de una década en la redacción del periódico El Heraldo de Madrid, la reportera de investigación se había hecho conocida por historias que daban voz a los invisibles. Aquel martes, solo pretendía entrevistar al nuevo gerente del centro comercial para un artículo sobre el comercio de lujo durante la crisis económica. Fue entonces cuando lo oyó. Un llanto contenido, diferente del berrinche típico de niños mimados. A la salida de la tienda Tous, una niña de aproximadamente 7 años, vestida con un impecable uniforme del Colegio San Agustín, estaba agachada intentando quitarse los zapatos de charol rojo que llevaba. «Papá, me aprieta, me duele», murmuraba la pequeña, con el rostro rojo de tanto llorar. Elena observó al hombre de traje italiano, que consultaba incesantemente su reloj de pulsera. A su lado una mujer de cabello perfectamente liso, vestido de diseñador y un bolso Prada, sostenía bolsas de compras. «Sofía, para con este drama ahora mismo. La gente está mirando», dijo la mujer, ajustándose las gafas de sol y mirando a su alrededor con una sonrisa forzada. «Pero, Claudia, quizás el zapato esté realmente apretado», comentó el hombre titubeante. «Ricardo, no empieces. Acabamos de comprarlos. Son de la talla correcta. Solo está haciendo berrinches porque quiere esas horribles zapatillas con luces». La periodista notó algo inquietante. La mujer sonreía a los conocidos que pasaban, saludaba, posaba, pero cuando se volvía hacia la niña, sus ojos se volvían gélidos, distantes. Fue como si, por un instante, la máscara se cayera. Elena ya había visto ese rostro antes. Claudia Vázquez, ahora de Alcaraz después del matrimonio. Figura frecuente en las crónicas sociales, conocida por presidir 3 fundaciones de caridad para niños desfavorecidos. Su marido, Ricardo Alcaraz, era dueño de una de las constructoras más grandes del país. El instinto periodístico de Elena se disparó cuando vio a la niña finalmente levantarse, cojeando sutilmente con los zapatos que claramente la lastimaban. La pequeña mano de la niña fue agarrada con fuerza innecesaria por la madrastra, que la tiró hacia la salida, mientras el padre la seguía unos pasos atrás, visiblemente incómodo pero inerte. Discretamente, Elena siguió a la familia hasta el aparcamiento, registrando la matrícula del Porsche Cayenne y el momento en que Sofía fue prácticamente empujada dentro del vehículo. A través de la ventana, pudo ver a la niña encogida en el asiento trasero, mirando sus propios pies con una mirada de derrota que ninguna niña debería llevar. Al día siguiente, Elena llegó temprano a la redacción. Su jefa, Marcia López, la encontró inmersa en investigaciones sobre los Alcaraz. ¿Nuevo proyecto?, preguntó Marcia ajustándose las gafas de montura gruesa. «Todavía no lo sé. Quizás nada, quizás algo». Las informaciones se acumulaban en la pantalla. Ricardo Alcaraz, 45 años, heredero de constructora Alcaraz, patrimonio estimado en 1.200 millones de euros. Viudo desde hacía 5 años, se casó de nuevo hace 3 con Claudia Vázquez, 38 años, exmodelo y actual presidenta de las fundaciones Nueva Infancia. Amanecer Feliz e Instituto Niño es Futuro. En una foto antigua, Elena vio a Sofía de bebé, en brazos de su madre biológica, Beatriz Mendoza, fallecida en un accidente. La expresión de la niña era completamente diferente, viva, radiante, segura. Algunas búsquedas más revelaron que Sofía estudiaba en el Colegio San Agustín, una de las instituciones más caras y tradicionales de Madrid. Elena cerró el portátil y cogió el teléfono. Una vieja amiga de la universidad, Renata Olivas, era coordinadora pedagógica allí. Quizás pudiera ayudar. Aquella tarde las dos se encontraron en una cafetería lejos del colegio.
No puedo hablar sobre alumnos específicos. Lo sabes, dijo Renata, removiendo el café nerviosamente. Lo entiendo, pero estamos hablando de una niña potencialmente en peligro. Renata suspiró, mirando a su alrededor antes de hablar más bajo. Mira, no estoy confirmando nada sobre ningún alumno en particular, pero como educadora puedo decir que tenemos protocolos cuando notamos cambios de comportamiento. Cuando una niña antes extrovertida se vuelve callada, cuando los dibujos cambian de coloridos a oscuros, cuando aparecen figuras amenazadoras donde antes solo había soles y flores. ¿Y qué hacen cuando notan esto? Primero intentamos hablar con la niña. Después, llamamos a los responsables. Si es necesario, activamos los servicios de protección infantil. Pero a veces es complicado, especialmente con familias influyentes. Elena entendió el mensaje. Renata no podía decir más, pero había dicho lo suficiente. Si un día necesitas material para documentación, los dibujos se guardan en el archivo pedagógico. Lo digo solo como información general. Al salir de la cafetería, Elena sabía que necesitaba más. Llamó a Antonio Cárdenas, un abogado de familia jubilado que había sido fuente en reportajes anteriores. Si sospechas de abuso o negligencia, necesitas pruebas, explicó el abogado en su despacho lleno de libros. Expedientes médicos, patrones de ausencia escolar, testimonios de personas cercanas. Y cuidado, las familias poderosas tienen recursos para protegerse y atacar. ¿Por dónde empiezo? Por lo que ya tienes acceso. Registros públicos. Después, busca a exempleados, personas que trabajaron en la casa. Y claro, expedientes médicos, si los consigues. La semana siguiente, Elena visitó 3 hospitales privados de la zona norte de Madrid. En el Hospital Ruber Internacional, una enfermera llamada Carla, después de mucha indecisión, confirmó con un discreto asentimiento. No puedo mostrar expedientes, pero hubo una atención hace unos 3 meses. Contusión en el brazo, escoriaciones en la rodilla. La justificación fue caída por la escalera. La niña estaba muy callada, con signos de desnutrición leve. Lo más preocupante eran hematomas en diferentes etapas de cicatrización. ¿Y qué se hizo? El médico lo registró todo, pero la responsable era muy convincente. Dijo que la niña era torpe, que se caía constantemente. El padre no estaba presente. Elena anotó todo en su cuaderno. Las piezas empezaban a encajar, pero aún no eran suficientes. Necesitaba más. A través de una búsqueda en los archivos judiciales, descubrió 3 procesos laborales contra Claudia, todos cerrados con acuerdos confidenciales. Uno de los nombres llamó su atención: Celia Santos, exgobernanta. Localizar a Celia no fue fácil. La mujer se había mudado a Toledo, en el interior de España, y se resistió mucho antes de aceptar hablar. «Solo hablo extraoficialmente», avisó Celia, sentada en la pequeña cocina de su apartamento. «No quiero problemas. Esa mujer tiene contactos, poder. Entiendo y respeto su condición. ¿Qué puede decirme sobre su convivencia con Sofía?» Celia respiró hondo, los ojos llorosos. «La señora Claudia tiene 2 caras. Para el mundo es la madrastra perfecta, la filántropa generosa. En casa es otra historia. Nunca la vi pegar a la niña, no directamente, pero había otros tipos de crueldad. Control, humillaciones, privaciones. Hacía que la pequeña usara ropa apretada, la dejaba sin merienda, si no se comportaba como una pequeña dama. Una vez la dejó 3 horas castigada de pie porque derramó zumo en la alfombra. ¿Y el padre? Ausente. Siempre de viaje, en reuniones. Cuando está en casa parece no querer ver. La señora Claudia manipula todo. Lo convence de que Sofía es problemática, de que necesita disciplina. Elena sintió un nudo en la garganta. La historia era peor de lo que imaginaba. ¿Hay algo más específico que pueda ayudarme? Cuando me fui de allí, Sofía me abrazó y me pidió ir con ella. Su mirada, esa no es la mirada de una niña feliz. Es la mirada de quien vive con miedo. Al regresar a Madrid aquella noche, Elena percibió un coche oscuro siguiendo su taxi. Cuando llegó al apartamento, tenía 3 llamadas perdidas de números desconocidos. Al día siguiente, un blog de cotilleos publicó un artículo cuestionando su credibilidad como periodista. Alguien sabía que estaba investigando, y ese alguien quería detenerla.
Pero Elena Suárez no sería fácilmente intimidada, no cuando el bienestar de una niña estaba en juego. La investigación apenas comenzaba, y ella ya sabía que lo que descubriría sería mucho más sombrío que los zapatos rojos apretados en el centro comercial. Elena no se sorprendió cuando su editor en jefe, Pablo González, la llamó a su despacho a la mañana siguiente. El hombre de mediana edad se ajustó las gafas sobre la nariz, visiblemente incómodo. «He recibido una llamada del despacho Alcaraz & Asociados», dijo él, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Parece que estás investigando a Ricardo Alcaraz. ¿Es cierto?» «Estoy investigando un posible caso de abuso infantil», respondió Elena, manteniendo la mirada firme. «El hecho de que involucre a la familia Alcaraz es secundario». Pablo suspiró. «Elena, ¿sabes quiénes son los Alcaraz? Tienen contratos publicitarios millonarios con nosotros. Claudia preside 3 fundaciones infantiles, reconocidas internacionalmente, y eso la hace inmune a cuestionamientos. Pensé que trabajábamos con periodismo, no con relaciones públicas». El editor respiró hondo, pasándose la mano por el cabello canoso. «¿Tienes pruebas concretas?» «Las estoy reuniendo». «Tengo fuertes indicios, pero necesito más tiempo». 3 semanas, concedió Pablo, sin nombres publicados hasta que tengamos algo sólido. Y por favor, sé discreta. Elena sonrió, agradecida por la confianza, aunque limitada. Sabía que Pablo era un periodista de la vieja guardia, que aún creía en el poder transformador de la prensa. Al salir del despacho, encontró a su colega Débora Méndez, reportera de la sección de Sociedad. «Necesitamos hablar», susurró Débora tirando de ella hacia la sala de archivos. «He oído sobre tu investigación. Tengo una prima que trabaja en la Fundación Nueva Infancia. Las cosas allí no son lo que parecen. Hay rumores de desvío de fondos, de eventos benéficos con sobrecostes. Eso sería consistente», reflexionó Elena. «Las personas abusivas frecuentemente construyen personas públicas impecables para desviar sospechas». Aquella tarde, Elena regresó al Colegio San Agustín. Esta vez, sin buscar a Renata. Se posicionó discretamente cerca de la puerta de salida, fingiendo esperar a alguien. Pronto avistó a Sofía, saliendo sola, el uniforme impecable contrastando con su expresión abatida. La niña caminaba mirando al suelo, agarrando la mochila con fuerza. Un coche negro se detuvo, la puerta se abrió y Claudia salió, exhibiendo una sonrisa radiante al ver a algunas madres conocidas. Se acercó a Sofía, abrazándola para las cámaras invisibles de la sociedad. Pero Elena percibió la rigidez de la niña, el modo en que se encogía sutilmente. Usando una cámara discreta, Elena registró el momento en que, lejos de las miradas de los otros padres, Claudia apretó con fuerza el brazo de Sofía, murmurando algo que hizo palidecer a la niña. En segundos, la sonrisa maternal regresó cuando una profesora se acercó a saludar. Elena notó que una cámara de seguridad pública apuntaba directamente a aquella entrada. Quizás podría conseguir las imágenes. La misma noche, su informante en la policía, Sargento Mauricio, consiguió acceso a las grabaciones de los últimos 30 días. Elena pasó horas revisando el material, documentando patrones. Claudia siempre sonriente en público, siempre áspera cuando creía no ser observada. Sofía tropezando y recibiendo miradas de desprecio en lugar de cuidado. Reprimendas silenciosas en las que solo la comunicación no verbal de intimidación era visible. Al día siguiente, Elena concertó una cita con Lucas Ferrer, asistente social del Centro de Servicios Sociales de la región. «Lo que tienes es preocupante», afirmó Lucas, después de examinar las anotaciones y algunas imágenes. «Pero insuficiente para una intervención inmediata. Las familias ricas tienen recursos para defenderse. Necesitamos evidencias más contundentes para abrir una investigación oficial. ¿Qué sugieres?» «Continúa documentando. Busca expedientes escolares, patrones de ausencia, cambios de comportamiento documentados. Mientras tanto, puedo iniciar visitas de rutina. Las fundaciones presididas por la señora Alcaraz reciben fondos municipales, lo que me da una excusa para el contacto». Elena estuvo de acuerdo, sintiéndose un poco más esperanzada. De camino a la redacción, notó nuevamente el coche oscuro siguiéndola. Esta vez anotó la matrícula. Por tercera noche consecutiva,
Recibió llamadas silenciosas en su móvil. Alguien estaba intentando intimidarla. A la mañana siguiente, un blog conocido por difamaciones publicó un artículo cuestionando su pasado profesional, insinuando involucramiento con fuentes y fabricación de historias. «No te dejes desanimar», aconsejó el doctor Antonio Cárdenas cuando se encontraron para tomar café. «Esto demuestra que estás molestando a las personas correctas. Documenta cada intimidación. Puede ser útil posteriormente». Con la ayuda de Renata, que actuaba con extrema cautela, Elena consiguió acceso indirecto a los registros de asistencia de Sofía. El patrón era claro: ausencias de 2 a 3 días consecutivos cada mes, siempre justificadas con certificados médicos de diferentes profesionales. Las ausencias comenzaron hace aproximadamente un año, explicó Renata, visiblemente afectada. Coincide con el cambio en los dibujos. Mira de cuando entró en la escuela. El dibujo mostraba una casa colorida, con un hombre de traje, claramente el padre, y una mujer de vestido, probablemente la madre fallecida, cogiendo la mano de una niñita sonriente. Y es de hace 3 meses. El nuevo dibujo mostraba una casa grande, sombría, con una figura femenina alta y angular en primer plano. No había rostros, solo formas. La pequeña figura que representaba a la niña estaba en una esquina diminuta, sin colores. Elena sintió un nudo en el pecho. ¿Puedo quedarme con copias? Oficialmente no puedo proporcionarlas, pero si haces fotos rápidas con tu móvil mientras voy a buscar café. Aquella noche, Elena organizó todo el material recopilado. Tenía fuertes indicios circunstanciales, pero nada que constituyera prueba irrefutable de abuso o negligencia. Necesitaba más. Decidió seguir una pista crucial: los expedientes médicos. En el Hospital La Milagrosa, encontró a la doctora Marina Barreto, pediatra que había atendido a Sofía una vez. «No puedo romper el secreto médico», explicó la médica, claramente incómoda, «pero como profesional de la salud, tengo la obligación de informar sospechas de abuso». «¿Usted informó algo sobre Sofía Alcaraz?» La médica dudó. «Informé inconsistencias entre las heridas y las explicaciones dadas. La niña tenía contusiones en la espalda que no coincidían con la historia de caída en la piscina, contada por la madrastra. También noté signos de ansiedad extrema, comportamiento de hipervigilancia típico de niños traumatizados, pero nunca supe de desarrollos». «¿A quién informó usted?» «A los servicios de protección infantil de la región». Pero poco después, la familia cambió de pediatra. Nunca más atendía a Sofía. Elena sintió una mezcla de frustración y determinación creciendo dentro de ella. Las barreras institucionales, el poder y la influencia de los Alcaraz parecían capaces de silenciar incluso las denuncias médicas. Pero cada nueva información fortalecía su convicción de que Sofía estaba en peligro real. En los servicios de protección infantil, Elena encontró más resistencia. Solo consiguió confirmar que había una denuncia registrada, archivada después de una visita domiciliaria, que no constató irregularidades. «¿Fue una visita programada con antelación?», preguntó Elena. «Procedimiento estándar», respondió la funcionaria, sin darse cuenta de que había proporcionado una información crucial. Claro, una visita programada daba tiempo para que Claudia preparara todo, ensayara con Sofía, creara el escenario perfecto de la familia feliz. Aquella noche, sentada en su apartamento, con paredes cubiertas de anotaciones, Elena recibió un mensaje de texto desconocido. «Para ahora o tu carrera termina». En lugar de sentir miedo, Elena sintió que la determinación crecía. Al día siguiente, consiguió localizar a una exempleada de la Fundación Nueva Infancia, Camila Rodríguez, que aceptó encontrarse con ella en un café apartado. «La señora Alcaraz tiene una habilidad increíble para crear apariencias», explicó Camila, mirando constantemente a su alrededor con nerviosismo. «En la fundación nos orientaban a preparar todo para las visitas de patrocinadores. Niños bien vestidos, sonrientes, testimonios ensayados. Pero el dinero. Bueno, digamos que había muchas consultorías pagadas a empresas fantasmas. ¿Y qué hay de su relación con la hijastra?» Camila dudó.
Una vez Sofía fue a la fundación con su padre. Era el cumpleaños de Claudia, un gran evento. La niña derramó zumo en el vestido nuevo. Claudia la llevó al baño. Cuando volvieron, Sofía estaba pálida, temblorosa. Después descubrí que estuvo horas encerrada allí siendo disciplinada. Alguien fue testigo de esa disciplina. No directamente, pero oí a Claudia al teléfono una vez, hablando con el pediatra particular de la familia, el doctor Eduardo Menéndez. Ella decía que Sofía estaba inventando dolores para llamar la atención, que el médico no debería caer en ese teatro infantil. Elena anotó el nombre del médico. Una pista más a seguir. El círculo se cerraba lentamente alrededor de Claudia Vázquez de Alcaraz, pero la periodista sabía que aún faltaba el elemento decisivo, la prueba incontestable que pudiera realmente proteger a Sofía. Cuando salió del café, su teléfono sonó. Era Lucas Ferrer, el asistente social. «Tengo novedades», dijo él con la voz tensa. «He conseguido autorización para una visita a la residencia de los Alcaraz. Mañana a las 10 horas. ¿Tan rápido?» Una denuncia anónima ha llegado a la fiscalía. Parece que no somos los únicos preocupados por la pequeña Sofía. Elena colgó, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. La visita sería el primer paso oficial para proteger a Sofía, pero también podría ser fácilmente manipulada por la astucia de Claudia. Mirando la foto de la niña en el centro comercial, intentando quitarse aquellos zapatos rojos apretados, Elena hizo una promesa silenciosa. No descansaría hasta que Sofía pudiera andar libre de dolor, tanto físico como emocional. La batalla apenas comenzaba, y se libraría no solo contra Claudia, sino contra un sistema entero que frecuentemente cerraba los ojos al sufrimiento escondido detrás de las fachadas perfectas de la alta sociedad madrileña. La mañana de la visita domiciliaria amaneció con cielo nublado en Madrid. Elena no conseguiría acompañar a Lucas en la visita oficial, pero había acordado encontrarse con él después para saber los resultados. Aún así, se dirigió al elegante residencial en La Moraleja donde vivían los Alcaraz. De lejos observó la llegada del asistente social. Como esperaba, el coche oficial de servicios sociales fue recibido con toda cordialidad por el guardia de seguridad del residencial. Elena imaginó la escena dentro de la mansión. Todo perfectamente arreglado. Sofía con su mejor vestido, Claudia con su sonrisa ensayada. 3 horas después, Lucas salió. Por su semblante serio, Elena ya sabía el resultado. «Casa de muñecas», dijo él cuando se encontraron en una panadería cercana. La habitación de princesa, juguetes caros, fotos de familia por todas partes. La niña estaba limpia, bien vestida, aparentemente sana. Ningún signo visible de abuso o negligencia. ¿Ella dijo algo? Casi nada. Respondió a las preguntas con monosílabos, siempre mirando a la madrastra antes. Claudia nunca nos dejó a solas con Sofía. Es procedimiento estándar entrevistar a la niña por separado, pero ella insistió en que la niña se ponía ansiosa con extraños y el marido la apoyó. ¿Ricardo estaba allí? Llegó a mitad de la visita, parecíame incómodo, no sé explicar, como si estuviera representando un papel que no le correspondía. Elena suspiró frustrada pero no sorprendida. ¿Qué sucede ahora? Oficialmente no tenemos motivos para proseguir, pero... Lucas bajó la voz. Pedí una evaluación psicológica independiente. Es procedimiento estándar en casos sospechosos. Conseguí programarla para la próxima semana en el centro de referencia. ¿Van a comparecer? ¿O tendrán que comparecer? El pedido tiene el respaldo de la fiscalía. Si faltan, levantará más sospechas. Era una pequeña victoria. Elena agradeció y se despidió, sintiéndose un poco más esperanzada. Volviendo a la redacción, encontró a Débora esperando en su mesa. «Tengo algo que necesitas ver», susurró la colega, entregándole discretamente una memoria USB. Conseguí acceso a los informes financieros de la Fundación Nueva Infancia de los últimos 3 años. Las consultorías que mencioné son todas para empresas registradas a nombre del hermano de Claudia. Estamos hablando de millones desviados. Elena conectó la memoria USB y examinó rápidamente los documentos. Era un elaborado esquema de lavado de dinero. En circunstancias normales, sería el titular del mes, pero su foco continuaba en Sofía.
Guardaré esto para después, dijo, copiando los archivos a su ordenador personal. Puede ser útil como palanca si es necesario. Aquella tarde recibió una llamada inesperada, una voz masculina tensa y susurrada. «Señora Elena, soy Javier Pérez, conductor de la familia Alcaraz. Necesitamos hablar». Acordaron un encuentro discreto en una gasolinera en la autovía A5. Javier parecía nervioso, mirando constantemente a su alrededor. «Sé que está investigando a la señora Claudia. Sus guardias de seguridad están rastreando sus llamadas, siguiendo sus pasos». «¿Cómo sabes eso?» «Oigo cosas. En el coche hablan como si yo no existiera. Soy solo el conductor invisible». Hizo una pausa, respirando hondo. «Tengo una hija de la edad de Sofía. Ya no puedo quedarme callado». Elena sintió que el corazón se le aceleraba. Era el testigo que necesitaba, alguien del círculo íntimo. «¿Qué viste, Javier?» «La señora Claudia. Tiene dos caras. Delante de los demás es todo sonrisas y cariño. Cuando están solas en el asiento trasero, es otra historia. Pellizca a la niña donde nadie ve, le tuerce el bracito, le susurra cosas terribles. Eres una inútil, eres una ingrata, arruinaste mi vida». «¿Y qué hay de los zapatos apretados?» «¿Ya viste algo así?» Javier asintió afirmativamente. No fue la primera vez. Ella compra ropa y zapatos más pequeños a propósito. Dice que es para que Sofía aprenda a tener postura de señorita. Una vez la niña tenía los dedos morados cuando se quitó los zapatos en el coche. ¿Y el padre? Él lo sabe. El doctor Ricardo viaja mucho. Cuando está en casa, la señora Claudia es otra persona, pero él elige no ver. Hubo una vez que Sofía intentó contarle sobre los castigos y él dijo que era exageración de niña, que ella necesitaba darle una oportunidad a la nueva madre. Elena sintió que la rabia crecía dentro de sí. El padre era cómplice por omisión. «¿Testificarías oficialmente, Javier?» El hombre dudó, el miedo visible en sus ojos. «Tengo familia, señora Elena, necesito el empleo, pero...» Respiró hondo. «Si es para ayudar a Sofía, sí, haré lo que sea necesario». Era el punto de inflexión que Elena esperaba. Un testigo ocular. Alguien del círculo íntimo dispuesto a hablar. Acordaron que Javier recopilaría más pruebas, mientras Elena preparaba el terreno para una denuncia formal. Al día siguiente, Elena recibió un correo electrónico anónimo. Al abrirlo, se le heló la sangre. Era un montaje de fotos de ella, siguiendo a los Alcaraz conversando con Renata, Lucas y Javier. El mensaje era claro. «Sabemos lo que estás haciendo. Esta es la última advertencia». En lugar de retroceder, Elena imprimió el correo electrónico y lo añadió al creciente dossier. Si estaban intentando intimidarla con tanta fuerza, era porque tenían mucho que ocultar. Aquella misma tarde, recibió una llamada de Renata. «Necesito verte urgentemente», dijo la coordinadora con la voz entrecortada. «Es sobre Sofía». Se encontraron en un parque lejos del colegio. Renata parecía haber llorado. «Sofía no vino a la escuela hoy. Recibí una llamada de la secretaria de Claudia cancelando la evaluación psicológica programada por servicios sociales. Alegaron que van a viajar por 2 semanas para el tratamiento de una condición respiratoria de la niña. Están huyendo de la evaluación», concluyó Elena, sintiendo que el pánico crecía. «Necesitamos actuar ahora». Elena llamó a Lucas, quien confirmó haber recibido la misma notificación. «Jurídicamente pueden aplazarlo, siempre que presenten informes médicos. Y adivina, ya he recibido un fax del doctor Eduardo Menéndez atestiguando la necesidad urgente de llevar a Sofía a tratamiento en un clima más templado». «El médico de la familia, aquel que Claudia manipula», murmuró Elena, recordando la información proporcionada por Camila. «Necesitamos impedirlo. Sin una orden judicial no podemos. Y para conseguir una orden, necesitamos pruebas más contundentes de las que tenemos ahora». Elena colgó, sintiéndose acorralada. Los Alcaraz estaban usando su poder e influencia para aislar a Sofía aún más, posiblemente para evitar que hablara con profesionales independientes. Decidió arriesgarlo todo. Reunió todo el material recopilado hasta entonces, las imágenes del centro comercial y de la escuela, los testimonios, los expedientes médicos inconsistentes, las ausencias escolares, los dibujos,
las evidencias de desvío en la fundación. Añadió una declaración detallada de sus observaciones personales y envió todo a la doctora Beatriz Méndez, fiscal de menores conocida por su actuación firme contra los abusos infantiles. No es lo ideal, admitió el doctor Antonio Cárdenas cuando Elena lo consultó. Preferiríamos tener pruebas más directas, pero si están planeando llevarse a la niña para evitar la investigación, podemos argumentar urgencia. Por primera vez en semanas, Elena sintió que quizás no había hecho lo suficientemente rápido. Si Sofía era llevada lejos, recuperarla sería mucho más difícil. La culpa la consumía por dentro. Fue entonces cuando su móvil sonó. Era Javier de nuevo. Estoy saliendo del trabajo ahora. No voy a volver. Tengo algo que necesitan ver. Se encontraron en un hotel en la Gran Vía, donde Javier se había hospedado con su familia. Instalé una grabadora en el coche, explicó él, temblando ligeramente. Sé que es ilegal, pero no aguantaba más ver el sufrimiento de esa niña sin poder hacer nada. Entregó un pequeño dispositivo de grabación a Elena. Está todo ahí. Conversaciones de los últimos 3 días, incluso sobre los planes de viaje. No es tratamiento médico. Van a llevarla a la casa de la playa en Marbella, donde estará aislada hasta que, en palabras de la señora Claudia, esa periodista entrometida deje de meter las narices donde no la llaman. Elena conectó el dispositivo a su portátil. La voz fría de Claudia llenó la habitación. Sofía, vas a decirle al médico exactamente lo que te enseñé. Que tienes dificultad para respirar, que te duele la garganta. Entendido. Si no lo haces bien, sabes lo que pasa. Esos zapatos rojos te parecerán un sueño comparado con lo que te espera. En otra grabación, Claudia hablaba con Ricardo. Necesitas apoyar esta historia del tratamiento respiratorio. Esa periodista está haciendo preguntas. Esa asistente social también. Si investigan mucho, pueden descubrir cosas que nos perjudicarían a ambos, Ricardo. ¿Recuerdas los contratos de la constructora con el ayuntamiento? ¿Del dinero en las Islas Caimán? Todo puede salir a la luz. La más perturbadora era una conversación solo con Sofía, cuando creía que estaban solas en el coche. ¿Sabes por qué uso estos métodos, Sofía? Porque aprendí que la disciplina no deja marcas. Tu madre te mimaba demasiado. Mira el resultado. Una niña débil, llorona. Los zapatos son para que aprendas a soportar el dolor sin quejarte. El hambre es para que valores lo que tienes. Te estoy preparando para el mundo real, que no es ese cuento de hadas que tu padre te permite creer. Elena, Javier y el doctor Antonio Cárdenas escuchaban en silencio horrorizado. Cuando terminaron no había duda. Sofía estaba en peligro inminente y las grabaciones, aunque posiblemente inadmisibles en un tribunal por haber sido obtenidas sin autorización, dejaban clara la necesidad de intervención inmediata. Voy a llevar esto a la doctora Beatriz ahora mismo, decidió Elena. Y tú, Javier, necesitas presentar una denuncia. Tu vida puede estar en riesgo cuando lo descubran. El conductor asintió resignado. Ya perdí el empleo, y no podría vivir conmigo mismo si no hiciera algo para ayudar a esa niña. Mientras conducía hacia la fiscalía, Elena recibió una llamada de Renata. Acabo de enterarme. Los Alcaraz saldrán mañana temprano para Marbella. Un jet privado en el aeropuerto de Barajas. Ya han arreglado el traslado escolar de Sofía. Era la confirmación final. El tiempo se estaba agotando. Sofía sería llevada lejos en menos de 24 horas y toda la red de protección construida hasta entonces se volvería inútil. Aquella noche, Elena no durmió. Trabajó incansablemente, organizando todas las evidencias, preparando un dossier completo. A las 6 de la mañana, estaba en la puerta del despacho de la doctora Beatriz Méndez, esperando su llegada. Cuando la fiscal escuchó las grabaciones, su rostro se endureció. Voy a solicitar una medida de protección de emergencia ahora mismo y una orden para impedir que la niña sea sacada de la ciudad. Si lo conseguimos a tiempo, Sofía no embarcará en ese avión. Elena observó a la fiscal redactando los documentos con urgencia, enviándolos al juez de guardia. La adrenalina corría por sus venas, mezclada con miedo y esperanza. La carrera contra el tiempo había comenzado, y el futuro de Sofía dependía del resultado. El despacho de la doctora Beatriz Méndez
bullía de actividad aquella mañana. La fiscal de menores, una mujer de 50 años con postura firme y mirada determinada, movilizó a su equipo en tiempo récord. El juez Dr. Marcelo Torres está analizando el pedido ahora. Le informó a Elena, que aguardaba ansiosa. Tenemos buenas posibilidades. Es conocido por priorizar el bienestar del niño por encima de cualquier otro interés. Elena consultó el reloj. 8:15 h. El vuelo privado de los Alcaraz estaba programado para las 10:30 h. La ventana de tiempo era demasiado estrecha. ¿Y si el juez deniega el pedido? Entonces apelamos a instancias superiores. Pero no voy a mentirte. Sería mucho más difícil recuperar a Sofía después de que salga de la ciudad. En ese momento el teléfono sonó. Era el despacho del juez. Decisión concedida, anunció Beatriz después de colgar, una sonrisa de alivio en su rostro. Tenemos la medida de protección de emergencia y la prohibición de sacar a la niña de la jurisdicción. Elena sintió que las piernas le flaqueaban de alivio. ¿Y ahora? Ahora la parte difícil. Oficiales de justicia y trabajadores de los servicios de protección infantil están de camino al aeropuerto y a la residencia de los Alcaraz. No sabemos exactamente dónde está la niña en este momento. Lucas Ferrer, el asistente social, entró apresuradamente en la sala. Acabo de recibir información de los servicios de protección infantil. El equipo llegó a la mansión de los Alcaraz. La casa está vacía, excepto por algunos empleados. La familia ya se ha ido. Al aeropuerto, concluyó Elena, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Necesitamos avisar al equipo que va para allá. Ya están avisados, confirmó Beatriz, cogiendo su bolso. Y nosotras también vamos. Quiero estar presente cuando localicemos a Sofía. El tráfico de Madrid, como siempre, era caótico. Elena, Lucas y Beatriz seguían en un coche oficial de la Fiscalía, intentando abrirse paso entre los vehículos. Llamé a la administración del aeropuerto, informó Beatriz, colgando el teléfono. El jet privado está en la pista, pero aún no ha despegado. Pedí que retuvieran la aeronave hasta nuestra llegada. Cuando finalmente llegaron al aeropuerto de Barajas, fueron recibidos por el jefe de seguridad, quien los guió rápidamente por la terminal VIP. La aeronave está retenida, pero tuvimos un problema. Los Alcaraz alegaron que no hay ninguna niña a bordo. Solo el señor Ricardo y la señora Claudia embarcaron. La escondieron, concluyó Elena, sintiendo que el pánico crecía. O la enviaron por otro medio. O por otro aeropuerto, añadió Lucas. Torrejón, quizás. O incluso por vía terrestre. El jefe de seguridad los llevó hasta el área de embarque privada. El piloto del jet particular aguardaba al lado de la aeronave, visiblemente irritado con el retraso. Dentro de la cabina, podían ver las siluetas de Ricardo y Claudia gesticulando, aparentemente discutiendo. «Tengo una orden judicial», anunció Beatriz, presentando el documento al piloto. «Necesitamos verificar si hay una menor a bordo. Como ya dije a los guardias de seguridad, solo el señor y la señora Alcaraz embarcaron. No hay ninguna niña. Aún así, necesitamos verificar». Cuando se acercaron a la escalera de embarque, la puerta de la aeronave se abrió. Ricardo Alcaraz apareció con expresión tensa. «¿Qué significa esto?» «Estamos retrasados para un compromiso importante». «Señor Alcaraz, tenemos una orden judicial para localizar a su hija Sofía», explicó Beatriz, extendiendo el documento. «Hay una medida de protección en vigor». El rostro de Ricardo palideció visiblemente. «Esto es un absurdo. Mi hija está a salvo. Tenemos derecho a viajar a nuestra casa de la playa cuando queramos. No sin una explicación para las evidencias de abuso y negligencia que hemos reunido», replicó la fiscal, inquebrantable. «¿Dónde está Sofía?» Antes de que Ricardo pudiera responder, Claudia apareció detrás de él, su rostro una máscara de indignación controlada. «¿Qué acusaciones ridículas son estas? Soy presidenta de 3 fundaciones infantiles. Dedico mi vida al bienestar de niños desfavorecidos, y ahora soy acusada de maltratar a mi propia hijastra. Señora Alcaraz, coopere informando el paradero de Sofía y todo se resolverá de la forma más discreta posible», ofreció Beatriz. Elena observaba la escena, notando cómo Claudia mantenía la compostura, mientras Ricardo parecía cada vez más nervioso. Súbitamente tuvo una intuición.
No está con ellos, susurró a Lucas, y Ricardo no sabe dónde está Sofía en este momento. Mientras la discusión proseguía en la pista, Elena se alejó discretamente y llamó a Renata. Necesito que verifiques urgentemente si Sofía fue dejada en la escuela hoy. 5 minutos después, Renata devolvió la llamada. No vino, pero recibí una llamada extraña de la secretaria particular de Claudia. Quería confirmar si los documentos de traslado estaban listos para ser recogidos hoy. Mencionó que una tal Vivian pasaría a buscarlos. ¿Vivian? ¿Quién es Vivian? No lo sé. Nunca oí hablar de ella. Elena colgó y volvió al grupo. La discusión continuaba, con Claudia ahora acusando a la Fiscalía de persecución. Doctora Beatriz, interrumpió Elena, necesitamos verificar quién es Vivian, posiblemente empleada o persona de confianza de los Alcaraz. Ella puede estar con Sofía ahora. La fiscal asintió y, mientras los oficiales de justicia registraban la aeronave, confirmando la ausencia de la niña, hizo algunas llamadas. Vivian Rocan informó después de colgar. Secretaria personal de Claudia desde hace 5 años. Acabamos de confirmar que ella recogió a Sofía de la casa esta mañana, supuestamente para llevarla al médico. Ricardo Alcaraz miró sorprendido a su esposa. ¿De qué están hablando? Me dijiste que Sofía ya estaba en Marbella con la gobernanta. El rostro de Claudia se endureció por un instante antes de recuperar la expresión controlada. Es un malentendido, querido. Vivian llevaría a Sofía a la consulta del doctor Eduardo antes de seguir hacia el aeropuerto de Torrejón. Desde allí irían directamente a Marbella, sin informarme de ese cambio de planes. Fue una decisión de última hora. No quise preocuparte con detalles. Elena y Beatriz intercambiaron miradas. La historia no se sostenía. Más importante, había creado una fisura visible entre la pareja. Señor Alcaraz, intervino Beatriz, aprovechando el momento. La situación es grave. Tenemos evidencias sustanciales de que su hija sufre maltrato psicológico y negligencia. Si coopera ahora, localizando a Sofía inmediatamente, se considerará a su favor. El empresario parecía genuinamente confundido y preocupado. Finalmente cogió el móvil y llamó. «Vivian, ¿dónde estás con Sofía?» Escuchó durante unos segundos, su rostro cambiando de expresión. ¿Cómo que siguiendo el plan? ¿Qué plan? Unos segundos más. No, trae a mi hija de vuelta ahora mismo. Estoy en el aeropuerto con autoridades. Cuando colgó parecía pálido. Está en la consulta del doctor Eduardo Menéndez, en el Paseo de la Castellana. Vivian la llevó para un supuesto chequeo antes del viaje. ¿Y por qué no lo sabía usted?, cuestionó Elena, fijándolo con una mirada acusadora. Yo confié en los arreglos de Claudia. Ella se encarga de esos detalles. ¿Detalles? Estamos hablando de su hija. El equipo se movilizó rápidamente. Mientras Beatriz, Lucas y los oficiales de justicia se dirigían a la consulta médica, Elena permaneció en el aeropuerto con Ricardo y Claudia, que fueron impedidos de embarcar. Esto es un absurdo, repetía Claudia, pero su tono ya no tenía la misma convicción. Están arruinando nuestra reputación por nada. Si no hay nada que esconder, ¿por qué tanta prisa en sacar a Sofía de la ciudad justamente cuando una evaluación psicológica independiente estaba marcada? Cuestionó Elena manteniéndose firme. Coincidencia. El viaje estaba planeado hace semanas. Mentira, intervino Ricardo sorprendentemente. Sugeriste este viaje anteayer después de que comenté sobre la llamada del asistente social. Era la primera vez que Elena veía una fractura real en el matrimonio de los Alcaraz. Ricardo comenzaba a cuestionar las acciones de su esposa. Y eso podría marcar toda la diferencia para Sofía. 30 minutos después, el teléfono de Elena sonó. Era Beatriz. Localizamos a Sofía. Estaba en la consulta, siendo preparada para una sesión de hipoterapia que la dejaría somnolienta para el viaje. El médico ya está detenido por falsificación de informes médicos. Vivian también. La niña está asustada, pero físicamente bien. ¿Y ahora? Ahora seguimos el protocolo. Sofía será llevada para un examen forense, después para una evaluación psicológica de emergencia. Considerando las circunstancias, solicitaré acogida provisional en una institución especializada hasta la conclusión de las investigaciones.
Elena colgó, sintiendo una mezcla de alivio y aprensión. Sofía estaba segura, al menos por ahora, pero el camino hasta la justicia completa aún sería largo. Encontraron a su hija, anunció ella a Ricardo. Estaba siendo sedada para facilitar el transporte. ¿Sedada? El hombre palideció aún más. ¿Sin mi autorización? Eso no puede ser verdad. Pregúntele a su esposa, sugirió Elena observando a Claudia, que mantenía la mirada fija en el horizonte, su máscara de perfección finalmente, comenzando a desmoronarse. En ese momento, mientras observaba a la pareja que ahora apenas se miraba, Elena entendió que la verdad finalmente comenzaba a emerger. El imperio de mentiras construido por Claudia se estaba desmoronando, y Ricardo Alcaraz necesitaría decidir de qué lado se quedaría, del lado de su esposa manipuladora o de su hija vulnerable. 2 horas después, Elena aguardaba en la sala de espera del Instituto de Medicina Legal. Sofía estaba pasando por exámenes, acompañada por una psicóloga especializada en trauma infantil y por los servicios de protección infantil. Beatriz entró, pareciendo exhausta pero determinada. Los primeros resultados son preocupantes, informó. No hay señales de abuso físico severo reciente, pero encontraron hematomas antiguos en diferentes etapas de cicatrización. Lo más alarmante es el estado psicológico. Sofía casi no habla, demuestra signos claros de ansiedad extrema y miedo a hacer algo mal. ¿Qué sucede ahora? El juez determinó acogida institucional provisional en una casa especializada para niños en situación de vulnerabilidad. Es un buen lugar con profesionales capacitados. Sofía se quedará allí mientras el proceso avanza. Ricardo podrá visitarla bajo supervisión. ¿Y Claudia? Está prohibida de cualquier contacto. Además, el juez emitió órdenes de registro y incautación para la residencia y para las oficinas de las fundaciones. Elena asintió, sintiendo que finalmente la justicia comenzaba a funcionar. En ese momento, vio a Sofía saliendo de la sala de exámenes acompañada por la psicóloga. La niña parecía pequeña y frágil, sus ojos asustados barriendo el ambiente. Cuando vio a Elena, algo en su mirada cambió, un breve destello de reconocimiento. Elena le sonrió gentilmente, sintiendo un nudo en la garganta. Este era solo el comienzo de un largo proceso de recuperación para Sofía, pero por primera vez había esperanza. El silencio impuesto por los zapatos apretados comenzaba a romperse, dando lugar a la posibilidad de una voz propia, de pasos libres de dolor, de una infancia rescatada de las sombras del miedo. Los días que siguieron a la retirada de Sofía de la custodia de los Alcaraz fueron intensos. La noticia se filtró rápidamente a la prensa, generando titulares sensacionalistas. Filántropa acusada de maltratar a su hijastra. Imperio de apariencias. La cara oculta de Claudia Vázquez. Heredera sufría en silencio mientras la madrastra posaba de benefactora. Elena se mantuvo alejada de la cobertura mediática. Su foco ahora era acompañar el proceso judicial y garantizar que Sofía recibiera todo el apoyo necesario. Como periodista, sabía que podría transformar el caso en un gran reportaje, pero como ser humano eligió respetar el tiempo y la privacidad que la niña necesitaba. ¿Cómo está ella?, se preguntó a Lucas cuando se encontraron en el café cercano a los juzgados. Adaptándose, respondió el asistente social. La casa de acogida Nuevo Amanecer es uno de los mejores lugares que tenemos. Equipo multidisciplinar, ambiente acogedor. Sofía está recibiendo acompañamiento psicológico diario. Ella habla sobre lo que pasó. Poco a poco, la doctora Mariana, psicóloga especializada en trauma infantil, está llevando a cabo sesiones de terapia de juego. Sofía todavía tiene dificultad para verbalizar las experiencias, pero se expresa a través de los dibujos. Lucas mostró discretamente algunas fotos en el móvil, dibujos hechos por Sofía en los últimos días. Los primeros eran sombríos, figuras oscuras, una niña diminuta en una esquina, pero el más reciente mostraba un pequeño sol naciendo en una esquina de la página. Es un comienzo, comentó él, guardando el teléfono. Pero el camino será largo. Aquella tarde, Elena acudió a los juzgados para la primera audiencia preliminar del caso. En la sala de espera, avistó a Ricardo Alcaraz sentado solo, aparentando haber envejecido años en pocos días. A su lado, no su esposa,
sino un abogado de renombre nacional. «Señor Alcaraz», abordó Elena sentándose cerca. «¿Cómo está?» Ricardo levantó la vista, sorprendentemente sin hostilidad. «Destruido», admitió con voz baja. «¿Cómo no me di cuenta? ¿Cómo permití que esto sucediera bajo mi propio techo?» Era una pregunta retórica, pero Elena respondió de todos modos. «Porque era conveniente no ver. Porque Claudia se encargaba de todo lo relacionado con Sofía, mientras usted se dedicaba a los negocios. Porque era más fácil creer en la perfección que ella presentaba que cuestionar lo que sucedía entre bastidores». Él no replicó, solo asintió lentamente. «Pedí el divorcio», reveló después de unos momentos de silencio, «y estoy cooperando íntegramente con las investigaciones. Quiero a mi hija de vuelta, señorita Suárez. Haré lo que sea necesario para recuperarla y compensar mis errores». Antes de que Elena pudiera responder, la puerta de la sala de audiencias se abrió. Del lado opuesto del pasillo, Claudia llegó escoltada por un equipo de 3 abogados y un asesor de prensa. Estaba impecablemente vestida y maquillada, como si preparada para una sesión de fotos. Al ver a Ricardo conversando con Elena, sus ojos centellearon de odio momentáneo antes de recuperar la expresión serena. «Empezó el espectáculo», murmuró Ricardo levantándose. «Ella siempre fue una excelente actriz, solo que no imaginé que yo fuera parte de la audiencia, no del elenco. La audiencia era a puerta cerrada, así que Elena esperó en el pasillo. 2 horas después, Beatriz salió de la sala con expresión victoriosa. El juez mantuvo la acogida institucional de Sofía y determinó evaluación psicosocial completa de todos los involucrados, informó. Ricardo tendrá derecho a visitas supervisadas 2 veces por semana. Claudia sigue prohibida de cualquier contacto. Y las grabaciones del conductor. El juez las aceptó como indicio para justificar las medidas protectoras, pero advirtió que pueden ser cuestionadas como prueba en el proceso principal por haber sido obtenidas sin autorización legal. Necesitamos fortalecer el caso con otras evidencias. En los días siguientes, el caso ganó aún más visibilidad cuando periodistas comenzaron a investigar las fundaciones presididas por Claudia. Surgieron denuncias de desvío de fondos, contratos con sobrecostes e incluso falsificación de resultados para atraer donantes. Claudia contraatacó con una estrategia agresiva de relaciones públicas. Dio entrevistas emocionadas, presentándose como víctima de una conspiración. Contrató una agencia especializada en gestión de crisis que lanzó la campaña Verdad para Claudia, inundando las redes sociales con testimonios de personas beneficiadas por sus fundaciones. «Clásico desvío de atención», comentó Antonio Cárdenas cuando se reunió con Elena y Beatriz. «Ella quiere transformar esto en un juicio sobre su trabajo filantrópico, no sobre su comportamiento como madrastra. ¿Está funcionando?». Preguntó Elena preocupada. «Parcialmente», admitió Beatriz. «La opinión pública está dividida. Muchos cuestionan por qué una mujer que ayudó a tantos niños desfavorecidos maltrataría a su propia hijastra». «Porque son universos diferentes», respondió Elena. La filantropía era su escenario, su teatro social. Sofía era un obstáculo privado, un recordatorio constante de que ella nunca sería la única mujer en la vida de Ricardo, de que había un lazo que ella no podía romper. La fiscal asintió. Pensativa. «Necesitamos algo más contundente», concluyó. «Algo que la propia Sofía pueda decirnos cuando esté lista». 2 días después, Elena recibió una llamada inesperada de Mariana Castro, la psicóloga que atendía a Sofía en la casa de acogida. «Sofía preguntó por ti», dijo la profesional. «Te reconoció de un reportaje que vio en la TV. Dijo que estabas en el centro comercial ese día, que viste cuando ella intentaba quitarse los zapatos». Elena sintió que el corazón se le encogía. «¿Ella quiere verme? Creo que sí. Sería beneficioso para el proceso terapéutico. Está empezando a reconocer aliados, personas en quienes puede confiar. Es un paso importante». Con la debida autorización judicial, Elena visitó la casa de acogida al día siguiente. El lugar era acogedor, decorado con colores vibrantes y dibujos infantiles. En el jardín, varios niños jugaban bajo la supervisión de educadores. Sofía estaba sentada sola en un banco,
observando a los otros niños sin participar. Bajo orientación de la psicóloga, Elena se acercó despacio. «Hola, Sofía. ¿Te acuerdas de mí? Soy Elena». La niña levantó la vista asintiendo tímidamente. «Estabas en el centro comercial», dijo en voz baja. «¿Viste mis zapatos rojos?» «Sí, los vi. Parecían hacerte mucho daño». Sofía se quedó en silencio por unos instantes. Después susurró. «Ella siempre los compraba pequeños. Decía que era para que aprendiera postura, que las niñas elegantes saben soportar la incomodidad». Elena se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. Eso no estaba bien. «Sofía, nadie debería hacerte pasar por incomodidad a propósito». La niña jugaba con el dobladillo del vestido, evitando el contacto visual. «¿Puedo contarte un secreto?», se preguntó finalmente. «Claro. Tengo miedo de que mi padre no me quiera de vuelta. La tía Claudia siempre decía que él solo me aguantaba por obligación, que yo era un peso, un recordatorio de mi madre que él quería olvidar». Elena sintió un nudo en la garganta. «Tu padre está muy preocupado por ti, Sofía. Ha venido a visitarte, ¿verdad?» «Sí. Pero, ¿y si es solo de mentira? Para que la gente no hable mal de él, creo que él está realmente arrepentido por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando. A veces los adultos cometen errores grandes por no prestar atención». La conversación continuó por unos minutos más, con Sofía revelando pequeños fragmentos de su vida con la madrastra. Los castigos sin comida, la ropa apretada, las humillaciones constantes, siempre cuando el padre no estaba cerca. «Ella tenía un juego», contó Sofía. «Lo llamaba estatua perfecta. Yo tenía que quedarme parada sin moverme por mucho tiempo. Si me movía ganaba un punto malo. Cuando llegaba a 10 puntos malos venía el castigo». «¿Qué tipo de castigo?» «Quedarme en la habitación oscura. O usar zapatos apretados por un día entero. O quedarme sin cenar». Cada revelación era como una puñalada en el corazón de Elena. Cómo una niña de 7 años había soportado todo aquello sola. Antes de despedirse, Sofía hizo un pedido inesperado. «¿Puedes traer papel y lápices de colores la próxima vez? Quiero hacerte un dibujo». «Claro que sí, ¿te gusta dibujar?» «Antes me gustaba, con mamá. Después dejé de hacerlo, porque la tía Claudia decía que mis dibujos eran feos. Pero la doctora Mariana dice que son bonitos. Estoy segura de que son preciosos. Me encantará recibir uno». Al salir de la casa de acogida, Elena se encontró con Beatriz, que la aguardaba. «¿Cómo fue?» «Revelador», respondió Elena aún emocionada. «Sofía está empezando a hablar. No son solo los zapatos apretados. Había un sistema elaborado de control y castigos psicológicos. Necesitamos registrar todo esto formalmente». La fiscal asintió. «Mariana está documentando todas las sesiones. Cuando Sofía esté lista, haremos una toma de declaración especial, con todas las salvaguardas para evitar la revictimización». Mientras conversaban, el móvil de Elena sonó. Era Javier, el exconductor. «Señora Elena, tengo más información. La señora Claudia me llamó. Me ofreció dinero para que cambiara mi testimonio, para decir que hice las grabaciones por venganza después de ser despedido». «¿Cuánto?» 200.000 euros. Dijo que era mi palabra contra la suya y que ella tenía muchos más recursos para defenderse». «¿Y qué le respondió?» «Que no estaba a la venta, pero fingí considerarlo para ganar tiempo. Programé un encuentro para mañana para discutir detalles». Elena y Beatriz intercambiaron miradas. «Esto es intento de obstrucción a la justicia», afirmó la fiscal. «Podemos preparar una operación para registrar legalmente esa conversación». Todo fue organizado para el día siguiente. Javier fue equipado con una grabadora autorizada judicialmente y orientado sobre cómo conducir la conversación. Agentes de la fiscalía se posicionaron discretamente en el lugar del encuentro, un café en el centro comercial ABC Serrano. Claudia llegó puntualmente, acompañada solo por su conductor particular, que permaneció a distancia. Estaba más discreta de lo habitual, usando gafas de sol y un pañuelo en la cabeza. «Pensé que tenías más lealtad, Javier», comenzó ella, tan pronto como se sentó. «Después de 5 años trabajando para nuestra familia. La lealtad tiene límites, señora Claudia. Lo que vi pasar con la niña, exageraciones.
Sofía siempre fue una niña difícil, manipuladora, inventaba historias para llamar la atención del padre. Yo solo intentaba imponer límites, educarla adecuadamente. ¿Límites? ¿Usted llama límites a dejar a la niña sin comer? ¿O forzarla a usar zapatos que le hacían daño? Claudia sonrió fríamente. Cuestión de interpretación, pero no estamos aquí para debatir métodos educativos. Traje la documentación para nuestra transacción. Ella deslizó un sobre la mesa. Contrato de consultoría. 200,000, como acordamos. La mitad ahora, la mitad cuando retracte su testimonio, afirmando que las grabaciones fueron manipuladas. ¿Y si no acepto? La sonrisa de Claudia desapareció. Sería muy decepcionante. Tengo conexiones, Javier. Puedo garantizar que nunca más trabajes en esta ciudad. Además, ¿quién te creería a ti contra mí? ¿La palabra de un conductor despedido contra una filántropa respetada? Tengo las grabaciones. Grabaciones obtenidas ilegalmente que cualquier juez competente descartará. Te estoy ofreciendo una salida digna, dinero suficiente para empezar de nuevo en otro lugar, lejos de esta confusión. Javier dudó, interpretando bien su papel. ¿Y qué debo decir exactamente sobre las grabaciones? Que las editaste por venganza después de ser despedido. Que yo nunca maltraté a Sofía. Solo establecí reglas que tú, como empleado, no tenías derecho a cuestionar. En ese momento, los agentes de la Fiscalía se acercaron a la mesa. Claudia Vázquez de Alcaraz queda detenida por intento de obstrucción a la justicia y soborno de testigo. El shock en el rostro de Claudia fue momentáneo. En segundos, se recompuso y asumió una expresión de indignación. Esto es un absurdo, una trampa. Mis abogados van a... Pero las palabras murieron en su garganta cuando percibió las cámaras discretas que habían registrado toda la conversación. Esta vez, no había escenario, no había audiencia admiradora, solo la realidad cruda de sus propias palabras y acciones. Mientras Claudia era conducida discretamente fuera del centro comercial, Elena observaba de lejos. La máscara finalmente había caído por completo. Y con esta nueva evidencia, obtenida legalmente, el caso contra Claudia se fortalecía considerablemente. Aquella noche, Elena recibió una llamada de Beatriz. El juez determinó prisión preventiva para Claudia por obstrucción a la justicia. Además, basándose en los nuevos testimonios de Sofía a la psicóloga, programó una audiencia especial para la próxima semana. ¿Sofía tendrá que declarar? No directamente en audiencia convencional. Será una toma de declaración especial, en ambiente protegido solo con la psicóloga y el juez. El procedimiento es grabado y presentado posteriormente. ¿Y Ricardo? Continúa cooperando. Solicitó formalmente la reanudación de la custodia, con acompañamiento psicosocial. El juez aún decidirá. Elena colgó sintiendo que finalmente la justicia avanzaba en la dirección correcta. El caso de Sofía estaba lejos de terminar, pero por primera vez desde aquella tarde en el centro comercial, había esperanza real de que la pequeña niña de los zapatos rojos pudiera recuperar no solo su seguridad, sino también su voz y su infancia. La sala especial de declaración de los juzgados había sido cuidadosamente preparada para recibir a Sofía. A diferencia de las austeras salas de audiencia, este ambiente tenía colores suaves, sillones cómodos y algunos juguetes cuidadosamente seleccionados. El objetivo era minimizar el trauma de la toma de declaración, permitiendo que la niña se sintiera segura al compartir sus experiencias. Elena aguardaba en el pasillo junto con Beatriz. Por determinación judicial, solo la psicóloga Mariana estaría presente con Sofía durante el testimonio. El juez, fiscales y abogados acompañarían a través de circuito cerrado de TV en una sala adyacente. ¿Está ella lista para esto?, preguntó Elena preocupada. La doctora Mariana cree que sí, respondió Beatriz. En las últimas 2 semanas, Sofía ha hecho progresos significativos en la terapia. Está más comunicativa, menos temerosa. Lo importante es que ella entiende que se está ayudando a sí misma y potencialmente a otros niños. Ricardo Alcaraz llegó acompañado de su abogado. Parecía nervioso pero determinado. Saludó a Elena con un discreto asentimiento. ¿Cómo está ella hoy?, preguntó a la fiscal. Tranquila considerando las circunstancias.
Pasó la mañana con la doctora Mariana preparándose. Ricardo asintió, pasándose la mano por el cabello ahora visiblemente canoso en las sienes. «Todavía no puedo creer que permití que esto sucediera», murmuró más para sí mismo que para los demás. Estaba tan absorto en los negocios, tan convencido de que Claudia era la madrastra perfecta. «Ahora es hora de mirar hacia adelante», intervino su abogado, el doctor Mauricio. «Estamos demostrando su cooperación total y el deseo sincero de recuperar la custodia con las condiciones necesarias». Minutos después, llegó el equipo de defensa de Claudia, liderado por el renombrado criminalista Dr. Pablo Mendoza. Claudia, que había conseguido libertad provisional tras el pago de fianza por el intento de soborno, entró en último lugar. Estaba más sobria en su vestimenta, como si intentara parecer más maternal y menos socialite. Ignoró deliberadamente la presencia de Elena y Ricardo, dirigiéndose directamente a la sala de acompañamiento. El juez, doctor Marcelo Torres, un hombre de mediana edad, con expresión serena y mirada atenta, reunió a todos antes del inicio de la toma de declaración. «Quiero dejar claro que esta no es una audiencia convencional. El bienestar de Sofía es nuestra prioridad absoluta. La doctora Mariana conducirá la conversación de forma adecuada al desarrollo psicológico de la niña, sin inducciones ni presiones. Todos los presentes deben mantener silencio absoluto durante la transmisión». Todos asintieron y tomaron sus lugares frente a los monitores. Elena se sentó al fondo de la sala, como observadora autorizada por el juez, debido a su condición de testigo clave y persona de referencia para Sofía. Momentos después, la transmisión comenzó. Sofía entró en la sala especial de la mano de Mariana. Llevaba un vestido simple y cómodo, diferente de la ropa formal y restrictiva que Claudia la obligaba a usar. Sus cabellos castaños estaban recogidos en una trenza suelta, y ella llevaba una pequeña mochila. «Está todo bien, Sofía», dijo Mariana dulcemente, sentándose en uno de los sillones. «¿Te acuerdas de lo que hablamos? Solo tienes que contar tu historia a tu manera». Sofía asintió sentándose tímidamente. «¿Puedo dibujar mientras hablo? A veces es más fácil». «Claro que puedes. ¿Trajiste tus lápices y papel?» La niña abrió la mochila, sacando un estuche colorido y algunas hojas de papel. Elena reconoció el material que le había llevado en la última visita a la casa de acogida. Durante casi 2 horas, Sofía habló, al principio con vacilación, luego con más fluidez a medida que se sentía cómoda. Mientras dibujaba, relataba episodios de su vida con Claudia, el sistema de puntos malos que resultaba en castigos, los zapatos deliberadamente apretados, la ropa que picaba, los largos periodos sin comida como castigo por comportamiento inadecuado. «Una vez derramé zumo en la alfombra del salón», contó Sofía, dibujando una gran mancha roja en una de sus hojas. La tía Claudia se enojó mucho. Me hizo quedarme de rodillas al lado de la mancha por horas, hasta que mis rodillas se pusieron rojas y doloridas. Después tuve que limpiar con un cepillo pequeño, incluso después de que la empleada ya había limpiado con la máquina. Mariana conducía la conversación con profesionalismo, sin inducir respuestas, solo ayudando a Sofía a elaborar sus experiencias. «¿Y cómo te sentías cuando estas cosas sucedían?» Sofía dejó de dibujar por un momento pensativa, sola, con miedo. Creía que había algo mal en mí, que merecía los castigos por no ser lo suficientemente buena. La tía Claudia decía que si se lo contaba a mi padre, él se sentiría decepcionado y me mandaría a un internado lejos. En la sala de observación, todos observaban en silencio. Elena notó las manos temblorosas de Ricardo, su rostro contorsionado en una expresión de dolor al escuchar los relatos de su hija. Del otro lado de la sala, Claudia se mantenía impasible, cuchicheando ocasionalmente con sus abogados. Sofía continuó su relato, ahora abordando los eventos recientes. El día que intentaron llevarme a Marbella, la tía Claudia dijo que era para que yo fingiera estar enferma, que debería toser y decir que me dolía mucho la garganta. El doctor Eduardo iba a darme un medicamento para que durmiera durante el viaje. ¿Sabías por qué estaban haciendo eso? La tía Claudia dijo que personas malas querían separarnos, que querían destruir nuestra familia, que era todo culpa de esa periodista entrometida.
Elena sintió un nudo en el pecho al escuchar cómo había sido retratada para la niña. ¿Y qué pensabas sobre eso? Sofía se quedó en silencio por un momento, garabateando distraídamente en el papel. Yo no creía que la periodista fuera mala. Ella me vio en el centro comercial. Fue la única persona que se detuvo cuando yo estaba llorando por los zapatos. Todo el mundo miraba y pasaba. Ella me miró a los ojos. La declaración simple pero profunda hizo a Elena tragar saliva para contener la emoción. Al final de la toma de declaración, Mariana pidió a Sofía que mostrara sus dibujos y explicara cada uno. Había representaciones de los castigos, de la ropa apretada, de los largos periodos sola en la habitación. Pero había también un dibujo diferente. Una figura que representaba a la propia Sofía, de la mano del padre, y de una mujer que ella identificó como Doña Celia, la exgobernanta que había sido amable con ella. Arriba un sol grande y amarillo. Así es como quiero que sea de ahora en adelante, explicó Sofía, con personas que no me hagan daño. Cuando la toma de declaración terminó, no había ojos secos en la sala de observación, excepto los de Claudia, que mantenía su expresión controlada, aunque visiblemente tensa. El juez determinó una pausa de 30 minutos antes de proseguir con las consideraciones de las partes. En el pasillo, Elena encontró a Ricardo que parecía devastado. «Fallé completamente con ella», dijo él con la voz entrecortada. «Como un padre no percibe el sufrimiento de su propia hija». «Usted tiene la oportunidad de corregir eso ahora», respondió Elena. «Sofía todavía lo ama, todavía quiere a su padre en su vida, pero necesita un padre presente, atento, que la proteja de verdad». Ricardo asintió, secándose los ojos discretamente. «Pasaré por cualquier terapia, cualquier evaluación que el tribunal determine. Reorganizaré mi vida completamente. El trabajo nunca más será prioridad sobre ella». Cuando todos regresaron a la sala principal de audiencias, el ambiente era solemne. El testimonio de Sofía había impactado profundamente a todos, haciendo imposible ignorar la realidad de los abusos que había sufrido. «Antes de proseguir», anunció el juez, «fui informado de que hay una evidencia adicional que la Fiscalía desea presentar». Beatriz se levantó. «Excelencia, recibimos hace pocos días una grabación adicional hecha por el señor Javier Pérez, conductor de la familia. A diferencia de las grabaciones anteriores, esta fue realizada después de autorización judicial, durante un viaje de Claudia Alcaraz con Sofía, aproximadamente un mes antes de los eventos que culminaron en este proceso. El abogado de Claudia inmediatamente protestó, alegando que la defensa no había sido notificada sobre esa nueva prueba. Tras breve discusión, el juez permitió la reproducción de la grabación, pero garantizó a la defensa amplio derecho de contestación posterior. La sala se silenció cuando la voz fría de Claudia llenó el ambiente. «Esos zapatos son de tu talla, Sofía. Deja de hacer drama. ¿Sabías que existen niños huérfanos que no tienen ni qué comer? Tú lo tienes todo y todavía te quejas. Sinceramente, a veces pienso que tu madre te mimó demasiado». La voz infantil de Sofía era casi inaudible. «Pero duele, tía Claudia. Me aprieta. La vida duele, querida. Mejor aprender eso temprano. Además, los zapatos apretados desarrollan disciplina y postura. A tu edad, yo usaba zapatos aún más pequeños, porque mi madre sabía la importancia de criar a una mujer elegante». Hubo una pausa, y entonces la voz de Claudia volvió más baja, más amenazadora. «Si te quejas a tu padre, sabes lo que va a pasar, ¿verdad? Se dará cuenta de que eres una niña mimada, ingrata, y te mandará a un colegio interno. ¿Es eso lo que quieres? ¿Alejarte de él? No, tía Claudia. Entonces compórtate. Usa los zapatos sin quejarte. Sonríe cuando la gente te mire. Y recuerda, nuestros secretos se quedan entre nosotros». La grabación terminó dejando un silencio pesado en la sala. Ricardo tenía el rostro entre las manos. Los abogados de Claudia parecían incómodos. La propia Claudia mantenía la mirada fija al frente, su máscara de serenidad finalmente comenzando a agrietarse. «La grabación habla por sí misma», declaró Beatriz. «Te muestra claramente el patrón de abuso psicológico, la manipulación, las amenazas veladas, el uso deliberado de incomodidad física
como método de control. El juez asintió gravemente. ¿La defensa desea manifestarse? El doctor Pablo Mendoza se levantó, visiblemente intentando reorganizar su estrategia. Excelencia, incluso si aceptamos la autenticidad de esta grabación, lo que aún debe ser técnicamente verificado, tenemos aquí una cuestión de interpretación sobre métodos educativos. La señora Alcaraz puede haber sido rígida, quizás excesivamente tradicionalista en su enfoque, pero esto no configura abuso en los términos de la ley. ¿Tradicionalista?, interrumpió el juez con una rara demostración de emoción. Causar dolor físico deliberado a un niño y luego amenazarlo para mantener silencio va mucho más allá del tradicionalismo. Doctor, la defensa continuó argumentando, presentando diplomas y certificados de las fundaciones de Claudia, testimonios de niños beneficiados por sus proyectos sociales, cartas de apoyo de celebridades y políticos. Pero el ambiente en la sala había cambiado definitivamente. Ni toda la filantropía del mundo podría borrar lo que todos habían presenciado: el sufrimiento real de una niña bajo el cuidado de alguien que debería protegerla. Al final de las consideraciones, el juez anunció que necesitaría algunos días para emitir su decisión final sobre la custodia definitiva de Sofía y posibles desarrollos criminales contra Claudia. Sin embargo, determinó el mantenimiento de las medidas protectoras y autorizó la ampliación de las visitas de Ricardo a su hija, aún bajo supervisión. Cuando la sesión terminó, Claudia salió escoltada por sus abogados, ignorando a los reporteros que aguardaban en el vestíbulo. Su imagen pública, cuidadosamente construida durante años, se desmoronaba con cada nuevo detalle revelado. Elena observó la escena con una mezcla de alivio y preocupación. La batalla jurídica estaba encauzada, pero la batalla emocional de Sofía apenas comenzaba. ¿Cómo una niña tan joven procesaría todo eso? ¿Cómo reconstruiría la confianza en el mundo adulto después de tanta traición? Aquella noche, Elena recibió autorización especial para visitar a Sofía en la casa de acogida. Encontró a la niña en el jardín dibujando bajo la luz suave del atardecer. «Hola, Sofía», saludó sentándose a su lado. «¿Qué estás dibujando?» «Una casa nueva», respondió la niña sin levantar los ojos del papel. «Para vivir con mi padre. Tiene una habitación grande con ventanas y un jardín con columpio. Es un dibujo precioso». Sofía finalmente la miró. «¿Fui valiente hoy?» «Fuiste muy valiente. Más valiente que muchos adultos que conozco». La niña sonrió tímidamente, la primera sonrisa verdadera que Elena veía en su rostro. «Tuve miedo, pero la doctora Mariana dijo que contar la verdad me ayudaría a no tener más pesadillas». «¿Y has tenido muchas pesadillas?» «Antes tenía todas las noches. Ahora solo a veces. Sueño que estoy atrapada en un zapato gigante que me va a tragar». Elena sintió el corazón encogerse. Esas pesadillas disminuirán con el tiempo. «Estás a salvo ahora». Sofía asintió volviendo a su dibujo. Añadió una figura pequeña al lado de la casa. «Esta eres tú», explicó. «Visitando. Puedes venir a tomar el té cuando esté en mi casa nueva». «Será un placer», respondió Elena, emocionada con la invitación simple, pero profundamente significativa. Mientras observaba a Sofía dibujar, Elena reflexionaba sobre cómo un niño, incluso después de sufrir traumas profundos, aún mantenía la capacidad de imaginar un futuro mejor, de creer que habría una casa nueva, un nuevo comienzo. Era una lección de resiliencia que muchos adultos jamás aprenderían. Antes de despedirse, Sofía entregó a Elena el dibujo finalizado. «Para que no olvides la promesa del té», dijo con seriedad infantil. «Nunca la olvidaré», garantizó. Elena guardando cuidadosamente el papel. «Es una promesa». Al salir de la casa de acogida, Elena miró el cielo estrellado de Madrid, raramente visible a través de la contaminación de la metrópolis. Aquella noche, sin embargo, las estrellas parecían excepcionalmente brillantes, como pequeños puntos de esperanza en la oscuridad, reflejando la luz que comenzaba a reencender en los ojos de Sofía. 6 meses pasaron desde la audiencia, que cambió para siempre la vida de Sofía Alcaraz. La primavera llegaba a Madrid, trayendo consigo renovación y esperanza, no solo en la naturaleza, sino también para la pequeña niña
que había enfrentado tanto en sus pocos años de vida. Elena estacionó su coche frente a un chalet sencillo, pero acogedor, en el barrio de Salamanca. Era muy diferente de la suntuosa mansión donde Sofía había vivido con su padre y Claudia. El jardín frontal, pequeño pero bien cuidado, tenía flores coloridas y un columpio colgando de un árbol frondoso, exactamente como en el dibujo que Sofía había hecho meses antes. Este era el nuevo hogar de Ricardo y Sofía Alcaraz. Después del divorcio, Ricardo había vendido la mansión y varias otras propiedades, optando por una vida más simple y presente. La decisión judicial había sido clara: él podría mantener la custodia de su hija, siempre que cumpliera una serie de condiciones, incluyendo terapia familiar, participación activa en la vida escolar de Sofía y reorganización de su vida profesional para priorizar la paternidad. Sorprendiendo a muchos, Ricardo no solo aceptó las condiciones, sino que las abrazó completamente. Vendió participación mayoritaria en sus empresas, manteniendo solo proyectos que permitían horarios flexibles. Se matriculó en un curso de paternidad consciente y no faltó a una sola sesión de terapia. Elena tocó el timbre, ajustando el paquete que traía en las manos. Fue recibida por doña Celia, la exgobernanta que Ricardo había contratado nuevamente, ahora como administradora de la casa y figura de apoyo para Sofía. Doña Elena, qué alegría verla. Saludó la señora con una sonrisa cálida. Sofía no ha parado de hablar sobre su visita todo el día. Está en el jardín trasero con su padre. Elena siguió por la casa acogedora, notando las diferencias llamativas con la antigua residencia de los Alcaraz. En lugar de la decoración fría e impersonal elegida por Claudia, el ambiente estaba lleno de colores, con dibujos de Sofía enmarcados en las paredes, fotografías de momentos felices y muebles cómodos que invitaban a la relajación. En el jardín trasero, encontró a Ricardo y Sofía plantando flores en un parterre. La niña, usando ropa cómoda y zapatillas, nunca más zapatos de charol, tenía las manos sucias de tierra y una sonrisa genuina en el rostro. Ricardo, sin chaqueta ni corbata, parecía 10 años más joven a pesar del cabello ahora completamente canoso. «Elena», exclamó Sofía al verla, corriendo a abrazarla sin importarle la tierra en las manos. «Vinimos para el té. Papá y yo hicimos galletas». Elena abrazó a la niña, emocionada con la transformación. Donde antes había una niña retraída y temerosa, ahora existía una Sofía vibrante, capaz de demostrar afecto y alegría sin miedo a la represión. Ricardo se acercó, extendiendo la mano con una sonrisa genuina. «Bienvenida. Sofía ha contado los días para su visita. Traje un regalo», anunció Elena, entregando el paquete a Sofía. La niña abrió ansiosamente, revelando un par de zapatillas coloridas con luces que parpadeaban, exactamente como las que había deseado aquel fatídico día en el centro comercial. «Son preciosas», exclamó inmediatamente sentándose para probárselas. «Y son de la talla correcta. Mira, papá, no aprietan ni un poquito». Ricardo y Elena intercambiaron miradas emocionadas, comprendiendo el significado profundo de aquel momento simple. Para Sofía, un par de zapatos cómodos representaba mucho más que un regalo. Era la afirmación de su derecho fundamental a la comodidad y el bienestar. Mientras Sofía corría por el jardín probando las luces de las nuevas zapatillas, Ricardo invitó a Elena a sentarse en el porche. «Nunca tendré cómo agradecerle lo suficiente», dijo él con sinceridad. «Usted salvó a mi hija, y de cierta forma me salvó a mí también». «Sofía se salvó a sí misma», respondió Elena. «Su valentía al finalmente hablar fue lo que marcó la diferencia. Yo solo ayudé a abrir las puertas». Ricardo asintió, observando a su hija jugar. «¿Sabe lo que más me duele? Darme cuenta de cuánto tiempo perdimos. Años que podrían haber sido felices, en los que ella podría haber sido simplemente una niña, sin miedo, sin dolor». «Tienen mucho tiempo por delante», consoló Elena, «y por lo que veo, están aprovechando bien cada momento». Doña Celia trajo té y las galletas prometidas. Sofía se unió a ellos, sentándose entre su padre y Elena, hablando animadamente sobre su nueva escuela, sus amigos, sus clases de arte, su pasión redescubierta. «Tengo una novedad», anunció Ricardo
cuando la conversación fluía tranquilamente. Estamos empezando un proyecto nuevo, una fundación de verdad, dedicada a la protección infantil y la concienciación sobre el abuso psicológico. Fue mi idea, intervino Sofía orgullosamente. Vamos a ayudar a otros niños que tienen zapatos apretados. Elena sonrió con la metáfora simple, pero poderosa creada por Sofía. La Fundación Nuevos Pasos, explicó Ricardo. El foco será la concienciación sobre formas sutiles de abuso que muchas veces pasan desapercibidas, especialmente en familias de alta renta, donde la apariencia de perfección esconde realidades dolorosas. Nos gustaría que formara parte del Consejo Consultivo, completó él. Su experiencia como periodista de investigación sería inestimable. Sería un honor, respondió Elena sinceramente. Y hablando de periodismo, tengo novedades también. Mi serie de reportajes sobre el caso fue finalista del Premio Ortega y Gasset. Enhorabuena, exclamó Ricardo. Más importante que el premio fueron los resultados. Desde la publicación, hubo un aumento del 40% en las denuncias de abuso psicológico infantil en la comunidad. Las personas están empezando a percibir que el abuso no es solo lo que deja marcas visibles. La conversación fue interrumpida por una llamada en el móvil de Mintu Sintus. Elena, era Beatriz Méndez. Noticias de última hora, informó la fiscal después de los saludos. La sentencia criminal de Claudia acaba de salir. 3 años por maltrato y abuso psicológico, más 2 por obstrucción a la justicia e intento de soborno, sin derecho a régimen abierto debido a la gravedad del caso y al intento de fuga. Elena agradeció la información y colgó, compartiendo la noticia con Ricardo. Era esperado, comentó él sobriamente, aunque ninguna pena pueda realmente compensar lo que Sofía pasó. ¿Qué pasó con sus fundaciones?, preguntó Elena curiosa. Todas cerradas después de que las investigaciones revelaran desvíos de fondos. Los proyectos legítimos fueron incorporados a otras ONGs. En cuanto a los bienes, Ricardo hizo una pausa, pareciendo elegir las palabras cuidadosamente, consciente de que Sofía escuchaba atentamente. Digamos que la justicia fue poética. La mayor parte fue confiscada para indemnizaciones y financiación de programas de protección infantil. Sofía, que había estado callada durante esta parte de la conversación, de repente preguntó, ¿ella todavía está enojada conmigo? Ricardo se arrodilló delante de su hija, sosteniendo sus manos con gentileza. Sofía, no hiciste absolutamente nada malo. La tía Claudia tomó decisiones muy malas y está enfrentando las consecuencias de esas decisiones. Nunca fue tu culpa. La niña asintió procesando la información. A veces todavía sueño con ella, admitió en voz baja. Pero la doctora Mariana dijo que es normal y que pasará con el tiempo. La doctora Mariana tiene razón, confirmó Elena. Te estás curando, Sofía, cada día un poquito más. Sofía sonrió, pareciendo satisfecha con la respuesta, y luego pidió permiso para mostrar a Elena su nueva habitación. Mientras subía las escaleras de la mano de la niña, Elena reflexionaba sobre la extraordinaria resiliencia infantil, la capacidad de cicatrizar heridas profundas y seguir adelante. La habitación de Sofía era exactamente como debería ser la habitación de una niña de 8 años, colorida, acogedora, con libros, juguetes y muchos dibujos, una gran diferencia en relación con la impecable y fría habitación de exposición que Claudia mantenía en la mansión. Mira, este es mi favorito, dijo Sofía, mostrando un dibujo enmarcado en la pared. Era una representación simple pero poderosa. Una niña rompiendo lo que parecía ser una jaula en forma de zapato, con pájaros coloridos volando hacia la libertad. Fue el primer dibujo que hice después de que salimos del tribunal, explicó Sofía. La doctora Mariana dijo que es un símbolo de mi liberación. Es bellísimo, comentó Elena, genuinamente impresionada con la profundidad metafórica del dibujo infantil. Tengo otro para mostrarte, continuó Sofía tirando de Elena hacia su mesa de estudios. Era un dibujo más reciente, colorido y vibrante. Mostraba varias niñas de la mano, formando un círculo. En el centro había zapatos cómodos para todas. Este es para la fundación,
explicó Sofía orgullosamente, para que todos los niños tengan zapatos que no les hagan daño. Elena sintió lágrimas en los ojos, emocionada con la simplicidad y la profundidad del mensaje. Sofía había transformado su dolor en propósito, su trauma en deseo de ayudar a otros. Era una lección que muchos adultos jamás aprenderían en toda una vida. De vuelta al jardín, mientras Sofía jugaba con su nuevo perro, un mestizo adoptado de la perrera local, Elena y Ricardo conversaron sobre los desarrollos de los últimos meses. Lucas, el asistente social, fue ascendido, contó Elena. Está coordinando un nuevo programa de capacitación para la identificación temprana de abuso infantil en las escuelas. Excelente noticia. Y Javier, el conductor, está trabajando como conductor particular de un diplomático, mucho mejor pago y ambiente más saludable. ¿Todavía mantiene contacto con Sofía? Sí, viene a cenar con nosotros una vez al mes. Sofía lo adora. Él fue verdaderamente valiente, arriesgando todo para protegerla. La tarde avanzaba tranquilamente, con la luz dorada del atardecer bañando el jardín. Sofía se había quedado dormida en el regazo de su padre, después de pintos indocins, toda la emoción del día, su rostro sereno y sus nuevas zapatillas luminosas aún en los pies. Ella insiste en dormir con ellos, explicó Ricardo con una sonrisa afectuosa. Dice que espantan las pesadillas. Elena observó la escena con el corazón lleno, un padre realmente presente, una niña finalmente segura para ser simplemente niña. Era un final feliz para una historia que podría haber terminado en tragedia, de no ser por pequeñas decisiones que cambiaron todo. La decisión de una periodista de detenerse y observar, la valentía de un conductor de hablar, la determinación de profesionales que no se dejaron intimidar por el poder y la influencia. Más tarde, cuando se despedía, Sofía se despertó brevemente y abrazó a Elena con fuerza. «Gracias por ver mis zapatos apretados», susurró somnolienta. «Gracias por ser tan valiente y enseñarme tanto», respondió Elena, besando suavemente la frente de la niña. De camino a casa, conduciendo por las calles iluminadas de Madrid, Elena reflexionaba sobre cómo el periodismo no era solo sobre reportar hechos, sino sobre realmente ver más allá de las apariencias, de las fachadas perfectas, de las sonrisas ensayadas. Era sobre dar voz a los que habían sido silenciados, sobre iluminar rincones oscuros donde las injusticias florecían lejos de las miradas públicas. El caso de Sofía había transformado no solo la vida de la niña, sino también la de Elena. La periodista ahora dedicaba parte significativa de su trabajo a investigar y exponer diferentes formas de abuso infantil, especialmente aquellas que ocurrían en ambientes privilegiados, protegidos por muros altos e influencia social. La Fundación. Nuevos Pasos, aún en fase inicial, ya atraía atención y apoyo significativos. Ricardo había encontrado un nuevo propósito, usando sus recursos y conexiones para una causa genuinamente importante. Y Sofía, poco a poco, se transformaba de víctima en símbolo de esperanza, la niña que rompió el silencio y se liberó de los zapatos apretados que la lastimaban. Al llegar a su apartamento, Elena encontró sobre la mesa un sobre enviado por la casa de acogida Nuevo Amanecer. Dentro había una colección de dibujos hechos por niños acogidos, inspirados en la historia de Sofía que, con la debida protección de identidad, había sido compartida como ejemplo de superación. Los dibujos mostraban zapatos coloridos y cómodos, pájaros volando de jaulas abiertas, soles brillantes después de nubes oscuras. Cada uno, a su manera, celebraba la libertad y la esperanza. En la hoja de presentación, un mensaje simple: porque todos los niños merecen pasos ligeros y corazones sin miedo. Elena sonrió colgando los dibujos en su pared. Eran recordatorios poderosos de que, incluso en las situaciones más sombrías, la valentía de algunos puede traer luz para muchos, de que decir la verdad, por dolorosa que sea, es el primer paso para la curación, y de que a veces el gesto aparentemente pequeño de detenerse y realmente ver el sufrimiento ajeno
puede desencadenar transformaciones profundas y duraderas. Aquella noche, se durmió con el corazón en paz, soñando con Sofía corriendo libremente en sus zapatillas luminosas, sus pasos ligeros finalmente libres del dolor, su futuro brillando tan intensamente como las luces coloridas que marcaban su camino en la oscuridad. Fan de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía y Elena haya tocado sus corazones. Para acompañar más jornadas emocionantes como esta, hemos preparado una lista de reproducción especial con narrativas igualmente conmovedoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a la izquierda del vídeo. Si esta historia despertó emociones en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este vídeo. Diariamente traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y nos hacen reflexionar sobre nuestro papel en la sociedad. Y no lo olviden, a veces el simple acto de prestar atención puede cambiar una vida entera. Estamos ansiosos por leer sus comentarios y saber qué despertó esta historia en ustedes. Hasta la próxima.